Señor os bendiga. Amén. ¿Estáis contentos de estar en la casa del Señor? ¿Sí? Voy a invitaros que os pongáis en pie. Conmigo vamos juntos a alabar al Señor. Vamos juntos a tener un tiempo de oración, pero me gustaría antes que leyéramos un salmo. El Salmo 24 dice así: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Y a este Rey de Gloria vamos a adorar en esta mañana, con alegría en nuestro corazón, ¿sí? Con gozo. Sé que a veces tenemos circunstancias, que tenemos cosas, pero vamos a presentarlo todo delante de Él y vamos a adorarle porque Él es digno. Amén. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias por poder estar en este lugar. Gracias por poder estar delante de ti. Gracias por tu gracia, tu amor y tus bendiciones derramadas sobre nuestra vida, Señor. Y gracias porque con esta confianza podemos venir delante de ti, cantarte, adorarte, bendecir tu nombre, Señor. Y gracias porque también podemos escuchar tu palabra y cada día podemos ser transformados a tu imagen, Señor. Queremos que este sea un tiempo de alegría, un tiempo de bendición, un tiempo de gozo. Así que ayúdanos, Señor, a expresarte lo mejor desde nuestro corazón, porque tú eres digno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo
Señor, declaramos tu gloria. Declaramos que tú eres grande, Señor, y que no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios fuera de ti. Y no hay otro nombre que esté sobre tu nombre, Señor. Es verdad, hay un montón de cosas, un montón de circunstancias, un montón de nombres que nos asustan, que nos rodean, pero tu nombre es sobre todo nombre, Jesús. Y en ti nos refugiamos, en ti descansamos. Tú eres el gran yo soy, tú eres el creador de todo, y en ti estamos seguros, Dios. Así que gracias por esta oportunidad de conocerte. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas. Gracias por tu gracia, Señor Jesús. Gracias por amarnos tanto cuando no lo merecíamos, Señor. Gracias por amarnos cada día cuando no lo merecemos, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén.
gràcies per l'oportunitat que tu ens dones de poder alabar-te, Senyor. Amén. Per la llibertat que tenim d'expressar-se com sentim, Senyor. Gràcies per aquesta església, per cada germà. Ajuda-nos tu, Senyor, a voler-te a tu i voler-se a nosaltres molt, Senyor. Amén. Y que siga la tua palabra la que impere entre nosotros. En tu nombre. Amén. Te doy gracias, papá, en esta mañana con mis hermanos, por esa sublime gracia, Señor. Porque tú me amaste de tal manera, Señor, que me perdonaste, Señor. Cargaste mi carga, mi culpa, Señor, y te olvidaste de ella, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que un día estaremos delante de tu presencia. Amén. Y no habrá ningún impedimento para estar alabándote y glorificando. Danzaremos, saltaremos de alegría, Señor. Amén. Qué privilegio, Señor, qué fiesta, Señor. Pero todavía estamos aquí, Señor. Por eso te pido perdón, Señor, porque muchas veces no te alabo como debo de alabarte, Señor. Amén. No glorifico tu nombre como debo de hacerlo, Padre. Ayúdame a hacerlo, Señor. Ayúdame a ser de bendición a los demás, Señor. Te pido, Señor, que tú nos enseñes, nos ayudes, Señor, a transmitir esta gracia, Señor, a desprender de tu misericordia sobre nosotros, Señor, para que otros alcancen misericordia, Señor. A desprender, Señor, justicia, Señor, para que otros alcancen esa justicia, Señor. Gracias, Señor, por ese amor, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de haberte conocido, Señor, de poder exponer nuestra vieja naturaleza a la grandeza de tu reino, Padre. De experimentar, Señor, como tu Santo Espíritu, Señor, paso a paso, Señor, va venciendo, Señor, esas ataduras que nos quieren atar, Señor, pero que tú las llevaste a la cruz y por eso tenemos victoria, Señor, en todas ellas, Padre. Gracias, Señor, porque el pecado no se puede enseñorear de nuestras vidas. Amén. Aquí sea la gloria, Señor. Amén. Hace un tiempo atrás, y no sé si más de una ocasión compartido de esto, pero sé que recuerdo en el culto de oración compartí esta breve reseña, muy sencilla, además por la imagen ya os vais a acordar muchos de ellos. Nos remontamos a la época donde el telégrafo era el medio de comunicación. Algunos hablan que es el abuelo de Internet, el telégrafo. Ya tanto tecnicismo no lo sé. Pero nos remontamos a estas épocas donde por medio del periódico se hizo un anuncio de que se buscaba personal que entendiera, que supiera acerca del código Morse para ofrecer trabajo para precisamente usar el telégrafo como medio de comunicación. Así que una persona vio este anuncio y fue al lugar que le indicaba el anuncio del periódico y fue allí. Cuando entró, pues entró en una oficina llena de trajín, de ruido, de gente de un lado para otro, y además el sonido del telégrafo que andaba por ahí haciendo su pipi pipi o lo que sea, ahí se oía todo eso, ¿no? Entonces al llegar allí, este joven llegó y vio un anuncio que ponía, bueno, si vienes por el tema del puesto de trabajo, rellena este formulario y luego siéntate y espera a ser llamado en la oficina, ¿no? Entonces esta persona cogió, como varios que estaban allí, su formulario, rellenó sus datos, no sé qué, y se sentó a esperar a que fuera llamado. Mientras estaba allí, a los pocos minutos, 2 minutos quizá, esta persona se levanta y entra en la oficina sin ser llamado. Los demás que están ahí sentados esperando también su turno, dice, pero ¿este de qué va? Llega el último y entra así sin más a la oficina.
qué jeta, ¿no? Qué cara más dura, ¿de qué va esta persona? Al poco sale el gerente y dice, bueno, muchas gracias por haber asistido a esta propuesta de trabajo, pero el puesto ya ha sido escogido, esta persona va a ocupar el puesto de trabajo. Claro, imaginaos el mosqueo que se forma en la oficina. Un cara de circunstancia, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué escogen a esta persona si ha sido el último? Y uno de ellos comienza a decir acerca de esto. ¿Por qué habéis escogido a esta persona? Ha sido el último en llegar, ha entrado sin llamar, nosotros estamos aquí esperando desde hace un rato, no se nos ha llamado, hemos rellenado el formulario, tenemos los mismos derechos que él, esto es injusto lo que se está haciendo, ¿no? Claro, esto si lo haces hoy día como forma de contratar a una persona en recursos humanos te asaltan, no es un método. Pero el gerente lo que dijo fue lo siguiente, dice, lo siento, pero en los últimos minutos, mientras estabais todos aquí sentados, esperando, se oía el sonido del telégrafo. Y el telégrafo estaba emitiendo el siguiente mensaje. Si entiendes este mensaje, entra. El puesto es tuyo. Mientras todos estaban allí, esperando a ser llamados, no estaban prestando atención a que el telégrafo, entre todo el ruido que había allí, también estaba sonando. Y estaba emitiendo un mensaje. Si entiendes este mensaje, entra. El puesto es tuyo. Y este joven que llegó último a la oficina, sí, había ruido, pero prestó atención a ese mensaje que estaba sonando. Así que, ni corto ni perezoso, se levantó, entró, y el puesto fue suyo. La verdad es que el ruido, el no prestar atención, hizo que muchos de ellos perdieran una oportunidad, perdieran una bendición. Y creo que en cierta manera nosotros también, cuando nos dejamos llenar por ruido que desenfoca nuestras vidas, que nos causa distracción, nos podemos perder bendiciones. Cuando no prestamos atención a una sola voz, que es la voz del Señor. Y hay muchas otras voces que están sonando ahí a nuestro alrededor. La verdad es que es muy molesto. Estoy haciendo varios gestos, a ver si se dan cuenta en la mesa. Es muy molesto cuando uno intenta hablar y cuando comienza a haber mucho ruido. Uno puede intentar dar una serie de instrucciones a las personas. A lo mejor os quiero decir algo muy importante, algo que es para vuestra propia bendición, algo muy bueno, una palabra del Señor, algo que estoy esperando desde hace tiempo, pero qué difícil es, ¿verdad? Cuando nos llenamos de ruido y no nos podemos concentrar bien. Vale, ya es suficiente. Ya está. Ya está, ¿no? Aquellos que están en la construcción, esto del el martillo neumático, Vicente. Claro, si estás ahí estás concentrado en ello. Pero ¿cuántos habéis estado cerca de una obra intentando hacer una actividad que requiera concentración? Qué molesto, ¿verdad? Qué molesto es el ruido. Cuánto estorbo, cuánta distracción nos produce. Después de un rato sí para acabar con la cabeza loca, de verdad. Y es una simple, sencilla ilustración de que en nuestras vidas podemos dejar llenarnos de mucho ruido. De tal manera que perdemos esa sensibilidad a escuchar a la voz precisa y necesaria para nuestras vidas. ¿De qué manera podemos llenarnos de ruido? La sobreocupación. Llenarnos de actividades. La sobreocupación produce ruido. La cantidad de propias cargas que nos echamos encima también produce ruido. El peligro de creer que ya esa lección me la sé, ya la tengo aprendida. Eso es un ruido muy potente que nos impide escuchar. ¿Sabes? Esto lo siento, lo tengo que explicar. ¿Sabes a qué soy aficionado? Bien. ¿Sabes que muchos accidentes se producen por saltarse lo que se llama el checklist, la lista de comprobaciones? Y es algo que hacen todos los días y además varias veces en el mismo día. Y tienen que leer la lista de comprobación. Y en ocasiones no se ha leído. Y se ha saltado un proceso muy gordo que produce un accidente después. Accidentes tan absurdos como se les olvida extender el tren de aterrizaje. Por no leer, es algo que tienen que hacer día tras día, pero accidentes así
ocurren. Y más veces de lo que pensamos. No solamente son fallos técnicos, muchos son fallos humanos. Y uno puede decir, no, pero es que ya yo sé los procedimientos. No, por algo está la instrucción. Vuelve, comprueba. Comprueba. Está ahí para algo. Comprueba lo que dice la instrucción. Saber que ya lo sabemos, pretender que ya lo sabemos, es un ruido muy potente. Ruido cuando el consejo no viene de la palabra de Dios. Y nuestro mundo produce mucho ruido. Y conocéis eso que se llama la ventana de Overton, si no algún día lo explicaremos con más detenimiento, donde valores comienzan a ser entredichos y antivalores cristianos comienzan a emerger, hasta el punto final es que se legisla. Ese es el punto final. Se le da la vuelta. Cuando el consejo no viene de Dios. Ruido cuando vamos por impulsos, cuando somos presas del terror. Ruido quizá por exceso de información también. Hay mucho ruido, las noticias nos bombardean una y otra. Sí, hay que estar al tanto, pero a veces quizás estamos más pendientes de los medios de comunicación que lo que dice aquí. Por eso la Escritura pone hincapié en ello. Por eso desde el inicio en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, nos da una pauta y nos recuerda algo. ¿Conocéis este texto? Donde dice Shema, Israel. Yahvé Elohenu. Yahvé Echad. Oye Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Este texto es conocido, por lo que hemos dicho, Shema. Y esa expresión Shema es oye, escucha, presta atención. Este texto es considerado, de hecho, es considerado como si fuera una confesión de fe y es recitada, de hecho el fin era que fuera recordada a las siguientes generaciones. Y es pronunciado en momentos litúrgicos, está a modo de oración. Se recuerda este texto. Lo que el Señor viene diciendo aquí es que desde antes que les ha librado de la esclavitud, que les ha traído, están a punto, ni siquiera han entrado aquí, están a punto de entrar a la tierra prometida. Y lo que se establece aquí es, por una parte, el carácter de Dios y por otra parte, su relación con su pueblo, lo que ellos también tenían que hacer. Como digo, lo repetían vez tras vez, en los cultos o en su momento litúrgico, a sus hijos de generación en generación. Y antes de hablar, antes de decir todo, la primera expresión es, oye. Es la primera que te dice, oye, presta atención, pon asunto en esto. Incluso la idea es concéntrate en estas palabras. Y como digo, hay muchas cosas que nos desconcentran. Nos pueden llevar a no prestar atención precisamente a la palabra del Señor. ¿Sabes? Se nos enseña mucho a hablar. Hay muchas disciplinas. Hay foniatras, logopedas, homilética en los seminarios. Se nos enseña oratoria, el arte de hablar. Pero la Escritura dice, escucha. Debemos aprender a poner atención. No solamente a hablar, sino a escuchar la voz del Señor. Por eso las enseñanzas del Nuevo Testamento dice Santiago, todo hombre sea pronto para comenzar a hablar, pronto para airarse, perder el dominio propio y al final, si quieres, presta atención. Todo hombre sea pronto para oír. Es lo primero, tardo para hablar y tardo para airarse. Ese es el orden. Ese es el orden. Presta atención. Por eso en Hebreos se nos habla de que el problema para el desarrollo y la madurez a los que el autor de Hebreos está escribiendo, a los hebreos precisamente, el problema es que os habéis hecho tardos para oír. Acerca de eso tenemos muchas cosas que enseñar. Y complicadas, son difíciles, pero no quizá porque sean difíciles, sino porque os habéis hecho tardos para oír. Ese era el problema. ¿Sabes? Ayer que estuvimos en el acto
en el culto, cuando hubo el tiempo de testimonio. No sé los que estabais allí, la verdad es que el local se parecía un poquito, era una especie de gimnasio, un polideportivo. Me recordaba un poco así yo en el sentido de la acústica. Un sitio súper amplio, diáfano, los techos allá arriba. El sonido era horrible, horrible, rebotaba por todas partes. Me llegaba en Dolby Surround, en rebote y de todos lados me llegaba el sonido. Pero hubo un momento donde salió una hermana de Ucrania a dar su testimonio y una persona que iba a traducir. Me costó entender al traductor, al ucraniano, ya olvídate, al traductor, porque había mucho ruido ahí adentro. Y intentaba, claro, de lejos ya os digo que me cuesta un poco ver, intentaba mirar a ver si le veo la boca, al menos para ver sus labios. No, claro, tenía el micro aquí, ya está, no había manera. Así que tuve que hacer un sobreesfuerzo para prestar atención a lo que la señora estaba diciendo. Gracias a Dios me pude enterar después, pero hubo un sobreesfuerzo, concentrarme solo en la voz del chico que estaba traduciendo. Si no, no me iba a enterar. Había mucho ruido en aquel lugar. Quizá a eso se refiere esta expresión. Concéntrate, concéntrate, presta atención. Jesús lo dijo en más de una enseñanza. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿A qué se refiere esto? ¿Se refiere a un hecho físico? Simplemente. Cuando el Señor decía esto, es una manera de llamar la atención a aquellos que estaban a su alrededor, especialmente a sus discípulos. El significado es el mismo. Presta atención. Entiende. Muchas veces se refieren a las parábolas, pero es que no solamente lo dicen los evangelios, sino que luego, cuando llegamos hasta el último escrito en nuestro canon, en los mensajes dados a todas las iglesias, el patrón es el mismo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En todas y cada una se repite el mismo mensaje. Presta atención a lo que la voz del Señor, por medio de su Espíritu, el Señor mismo hablando, dice a las iglesias. Y eso es válido en el siglo I, como que esta carta llega hasta nuestros tiempos y el mensaje sigue siendo el mismo. Que la iglesia preste atención a lo que su Espíritu está diciendo. Y más, te van a hacer hincapié en estos tiempos. Presta atención a lo que su voz está diciendo. Amén. Ahora bien, lo tenemos claro. Y el pueblo tenía claro este mensaje, Shema. Lo recitaban vez tras vez. Sin embargo, fueron empezando los profetas quienes comenzaron a decir que eso no se estaba cumpliendo. Cito solo un par de ellos. Jeremías. ¿A quién hablaré? ¿A quién advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Y agrega, tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende. Detestan escucharla. Está hablando al pueblo. Y uno puede medir el éxito, vamos a usar esta palabra. Uno puede medir el éxito de un predicador en base a cuánta gente le sigue. ¿Cuánta gente siguió a Jeremías? ¿Ah? ¿Era el problema la palabra? No, la palabra no era el problema. Poco después tenemos otro profeta. A ese sí lo tenemos en el texto. ¿Puedes ponerlo, por favor? Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde, dice ahí el Señor por medio del profeta. Zacarías 7:11. Pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos, para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas del Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu, endureciendo su corazón como el diamante. En otras palabras, Dios habló a su pueblo, ¿sí? ¿Cuántas veces? Es más, el autor de Hebreo comienza hablando acerca de esto. Habían hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres, por los profetas, y el culmen, el fin es, y hoy nos ha hablado
por el Hijo. El Hijo es la palabra encarnada, el Logos. El Señor habló muchas veces, pero el problema no era la palabra. El problema era que no tenían los oídos dispuestos a escuchar el mensaje del Señor. Ahí radicaba el problema. Es más, aquí lo define, corazones endurecidos, rebeldes, va dando una serie de circunstancias que se daban. Por eso, cuando llegamos a la carta, al escrito, podemos decir, la predicación es una predicación escrita, la carta de Hebreos. En el capítulo, lo voy a dar, mira, sí ha funcionado. En el capítulo 4:1 dice, temamos pues. Di conmigo, temamos. Temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, di a nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, porque la palabra era infructuosa en sí. Bien, a mí me dice que no, los demás. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si tomamos como referencia el contexto, aquí podemos hacer solo una predicación si como nos metamos con Hebreos, es solo para hacer una excursión por ahí, y quizás nos desviamos demasiado del tema, pero solo por ir al contexto, el autor de Hebreos está constantemente haciendo comparativas, alusiones, que ellos entendían perfectamente, al Antiguo Testamento. Constantemente, una y otra vez, como punto de referencia para decir que lo de que sucedió en Cristo es cumplimiento de aquello. Para hablar del Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, mejores promesas, mayores, etc. Y va explicando acerca de todo esto. El autor habla de la supremacía del Señor. Ya no pueden esperar nada más. Jesús es cumplimiento. En Él se cumplen todas las promesas. Él es el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Cristo, en ese sentido, el Señor es mayor que Moisés. Y lo que sucede, o lo que sucedía en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, esto lo hablamos hace poco, era sombra, figura de lo que iba a acontecer en el Señor. Es decir, en el Señor se da ese cumplimiento. Así que ellos no pueden esperar a otra cosa. Ese es el contexto de la carta. Y ya no solamente que no pueden esperar a otra cosa, es mucho menos, que es el peligro que estaba corriendo, regresar a lo antiguo. Eso sí era un peligro real en sus vidas. Volver a los sacrificios, volver a las ofrendas, estaban cuestionándose eso. Por eso el hincapié del autor en remarcar, no hay nada más, Jesús es cumplimiento. Es el sacrificio perfecto, Él es sacerdote y ofrenda. Y hace todas estas alusiones. Ellos estaban batallando con varios frentes. Primero, la persecución. La más gorda de todas era esta. Segundo, la idea de regresar a lo ritual. Otro peligro que estaban viviendo. Tercero, los que estaban lidiando, cosa que hacemos todos, con su pecado, pero aquí se refiere más bien a la doble vida, un pie aquí y un pie allá. No terminaban de definirse por el Señor. Ahora, el autor de Hebreos en ningún momento, cuando tú lees la carta, en ningún momento la idea es producir desasosiego, alejamiento, tristeza, pesar. Esa no es la idea. No es desalentar al oyente. Es una carta pastoral. La idea es al contrario. Por eso dice en más de una ocasión, acercaos, venid, acudid ante el trono de la gracia. Ven, no es vete, es ven, acércate al Señor. Por eso dice, no dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. Hay un peligro cuando nos alejamos de la comunión. Por eso dice, alentaos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde vas a recibir ese aliento? En la palabra del Señor, por supuesto, pero en la comunión nos alentamos al amor y a las buenas obras. Por ello también pone los conocidos ejemplos de la fe
¿Lo recordáis? ¿En qué capítulo? 11. Y ahí va mencionando un montonazo de personas en la historia de Israel que hicieron por fe, como ejemplo a nosotros. Y ellos alcanzaron un buen testimonio. Pero se reserva algo para el final. Dice, el Señor los perfeccionará junto con nosotros. Poniéndonos nosotros también en la película, en la historia. Y es cierto, esos fueron ejemplos de la fe, pero se reserva un último para el final. ¿Sabes a quién? Aquellos fueron ejemplos, pero solo hay uno que es autor y consumador de la fe. Y es sobre ese, sobre que tus ojos tienen que estar puestos. Puestos los ojos en Jesús. Se reserva ese para el final, en el capítulo 12. Por eso no está rechazando, no está diciendo, apáñate. Está diciendo, ven. Mira todo lo que ha hecho el Señor por ti. Ven a Él. Presta atención. Por eso lanza esta advertencia. Temamos. Él no está diciendo, temed, que yo soy perfecto y ya estoy en el camino. ¿Qué dice el autor? Temamos. Se incluye. Se está incluyendo en el verbo. Temamos, pues. Presta atención a la sola idea de que podamos dejar de alcanzar. En el capítulo 3 se está desarrollando, el concepto es el reposo del Señor. Y algunos podrían entrar, entonces, ¿qué? Estamos hablando de la salvación, ¿se pierde o no se pierde? Y podemos hacer una excursión por ahí también, si queremos. Pero la idea no es lo que yo pueda hacer, porque si no caeríamos en las obras, ¿cierto? El concepto es fe, y de ahí no se sale. El concepto es fe. ¿Por qué decimos que es fe? Por lo que él mismo dice, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. No dice obra, no es lo que yo pueda hacer. Lo que el Señor ha hecho es su gracia. Por gracia soy salvo. La herramienta, la llave es la fe. Creer que es así, que dependemos de su sola gracia para entrar en su reposo. Y si esta palabra no es para nosotros, lo que tenemos que hacer es coger esa página, hacer un tachón. Nuestra advertencia es para nosotros también. Temamos. Con solo pensar en esta idea. La palabra de Dios en sí misma tiene poder. ¿Cierto? Por eso poco después en este mismo capítulo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo dice un poquito después. Es decir, tiene la utilidad, el poder en sí misma. Se volvió infructuosa por causa de ello. Es decir, lo que se espera en el receptor es precisamente eso, ser receptivo. Valga la redundancia, ser receptivo a la palabra del Señor. Dice la parábola del sembrador, salió a sembrar. ¿Dónde cayó la semilla? ¿Lo recordáis? En muchos sitios. ¿Tenía algún problema la semilla? No. ¿Dónde estaba el problema? En el tipo de tierra. Algunos se dejan, unos están cerrados, otros se dejan invadir cuando se complica la cosa, se entristecen, pierden el gozo. Otros mezclan la palabra con muchos otros ruidos y cuando viene el afán por las riquezas y las cosas de este mundo, pierde el desenfoque. Pero aquel que tiene en su disposición, la palabra produce fruto. 30, 60, 100 por uno. ¿Quién mejor predicador que el Señor mismo? La palabra encarnada. ¿Quién mejor que Él? Que recibió, entre otras cosas, rechazo. ¿Cierto? El Señor recibió rechazo también. Porque se endurecieron, muchos de ellos, para no recibir la palabra. A veces nuestros oídos se pueden dejar llenar de este tipo de ruido. Nos acostumbramos a ello quizá. ¿Sabes? Cuando vivíamos en la facultad, pasaba debajo de nosotros, claro, en Canarias como no hay trenes, yo esto no lo había vivido, a lo mejor lo recuerda, pasaba por casi debajo del mismo edificio, los túneles, la estación estaba muy cerca, ahí enfrente, del tren, los de cercanía.
Algunos de ellos eran de estos grandes, 2 plantas, tremendos. Y yo al principio no entendía, pero ¿qué pasa? Y oías un ruido y un temblor. El edificio, una vibración, no hay un movimiento sísmico, pero tú notabas esa vibración. Y ves tras vez, y me producía cierta molestia al principio, pero llegó un momento en que, ¿sabes qué? Me acostumbré. Ya no prestaba atención a ese ruido. Y digo esto porque a veces nos podemos simplemente acostumbrar a relajar en ese sentido y perder ese discernimiento, ese prestar atención. Por ello, y acabamos con este versículo, digamos enfocándonos, la importancia de prestar atención. Dice en Romanos 10, 16, 17. Además, empieza justo con esta expresión. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por oír el noticiero de todas las mañanas, el de las 8, por leer el periódico, por lo que dicen tus amigos. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es súper importante porque está relacionado con la fe, es decir, el que recibe tiene que tener la actitud receptiva precisamente, oír con fe. Pero a la vez el mensaje de fe, y ahora vamos a ello, viene precisamente de escuchar, de prestar atención a ese mensaje. En el contexto de Romanos, Pablo ha venido mostrando que en la justicia de la ley, nadie, y digo nadie, puede ser salvo. Y viene remarcando esta idea en los capítulos previos a todo esto. Dado que Dios ya ha hecho todo lo que es necesario para asegurar la salvación, la justicia en Cristo, lo único que una persona tiene que hacer es, creer en Él. Y es más, este evangelio, nos dice la expresión, está cerca, está al alcance, no solo para el judío, un alcance universal que nos llega a todos nosotros, está a nuestro alcance. Ahora bien, lo que nos está diciendo aquí, en los versículos previos, el apóstol, es reconocer que Jesús es Señor, lo que vienen diciendo los versículos previos, a partir del, os lo diré, el 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabéis dónde viene este versículo? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que le resucitó de los muertos, serás salvo. De ahí viene esta idea, que desarrolla después en ¿y cómo creerán? Y viene desarrollando todas estas preguntas, hasta que llega aquí. Y Pablo llega a la cuestión del meollo en confesarlo y creer en el corazón. Y según este pasaje, y lo tengo en otra versión, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿En qué se basa la fe? No es mera superstición. No es intuición. No es un supongo que. No es un deseo simplemente ferviente de que algo va a pasar. Y no es herencia. La fe no es herencia. No se hereda. Se cree, cada uno tiene que creer delante del Señor. Sí, nuestra labor, empezando por casa, los padres creyentes, por medio de la palabra en sí, anunciarla, pero no se hereda. ¿En qué se basa? En la misma palabra del Señor. Arranca desde ahí. Lo que da contenido a la fe es la propia palabra, que a la vez habla del Señor, que es la palabra encarnada, que a la vez habla de lo que Él vino a hacer. De ahí parte la fe. La confianza viene de oír el mensaje, la palabra de Cristo mismo. Podremos resumirlo así, todo el proceso, que la fe para invocar al Señor como Salvador
es a través de oír la palabra de Cristo. En las palabras, ¿sabes de quién? De los mensajeros que Él ha enviado. Por eso vienen desarrollando los versículos antes, no los estoy leyendo, pero creo que recordáis la pregunta. Lo he dicho hace poquito, ¿cómo irán si no fueran enviados, etcétera? ¿Cómo creerán? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y luego dice esto. ¿A qué estás prestando atención hoy? ¿Dónde están concentrados tus oídos en este día? ¿Sabes? Mira lo que dice el Señor. Estoy cogiendo dos citas distintas. Todas, di conmigo, todas. Y como decimos otras veces, todas es lo mismo, da igual si lo quieres decir en hebreo, en griego, en valenciano, castellano, inglés, el idioma que te dé la gana. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén, para la gloria de Dios. Y tomando referencia de Juan, primera carta, ¿cuál es esa promesa? Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Jesús mismo es garante, es garantía, porque Él es fiel, Él es verdad. Y la promesa que Él nos hace no es una vida próspera materialmente hablando. Si en eso nos concentramos, estamos llenando mucho ruido el mensaje. Y ojo, hay iglesias que se llenan con este tipo de mensaje. Y el Evangelio no tiene que ver con esto. La promesa del Señor no es te voy a hacer millonario. La promesa suya es la vida eterna, porque estamos perdidos, en bancarrota, arruinados. Esa es su promesa. Y nosotros lo que podemos responder es, amén, porque Él es mismo garante. En Él es sí. No es, bueno, quizá, no, es sí. Porque Él es fiel. Dios ha cumplido su promesa en Cristo. Y solo podemos responder, amén. Amén. Por lo tanto, concluimos. La fe viene, ¿por dónde? ¿Oír? ¿Oír el qué? Pero el que oye debe tener fe, receptividad. Por lo tanto, concluimos una vez más, ¿de qué te llenas hoy? ¿Cuál es el mensaje que está invadiendo tu vida? ¿Cuáles son esos ruidos que te impiden escuchar su voz? Fíjate la cantidad de promesas del Señor en su palabra. Cuando estés en esos momentos, los leoncillos se debilitan, tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. En los momentos donde tengas inquietud, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquellas situaciones que no te dejen dormir en paz, me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Aquellos momentos donde tú no te perdonas a ti mismo, si 7 veces cae el justo, 7 veces levanta el Señor. Aquellos momentos donde te sientas solo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, el Señor me recogerá. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No atiendas a ruido, atienda a su palabra, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Oramos. Señor, muchas gracias. Gracias porque te has revelado en tu palabra y te has revelado en la historia, Señor. Y no solamente en la historia universal, en la historia individual de cada uno de tus siervos y en la historia de nuestra propia vida. Gracias, Señor, porque nos das la herramienta de tu palabra, con la cual conocemos nuestro estado, nuestra perdición, pero conocemos tu infinita misericordia, conocemos tu gracia, conocemos tu obra en la cruz
Y es precisamente por medio de la exposición de tu palabra, por medio del mensaje, que hemos podido acceder a esta fe. Ha producido esta fe en nosotros, confianza en lo que tú has hecho. La gracia la ofreces tú, Señor. Y nos dejas a nosotros la herramienta de la confianza en ti, la fe, en creer que ha sido así. Así que solo podemos responder ante tu promesa, amén. Así es, Señor. Por lo tanto, Señor, ayúdanos ahora en nuestro transitar a no dejarnos llenar por tantos tipos de ruido en nuestra vida que impiden que prestemos atención a la voz necesaria que necesitamos para nuestras vidas, que es tu palabra. Ayúdanos a no albergar algún tipo de orgullo en nuestro corazón, a no llenarnos de otras cosas, a sobrecargarnos, de tal manera que comenzamos a concentrarnos en los asuntos de este mundo y perdemos de vista que no estamos llamados a llenar arcas aquí, a producir materialmente. Estamos llamados a lo eterno. Sin nada hemos venido a este mundo. Y sin duda, sin nada, nos vamos a ir. Así que, Señor, ayúdanos a concentrarnos realmente en lo eterno, en tu promesa. Temamos, como dice tu palabra, con la sola idea, Señor, de perder de vista esto. Está ahí esta historia como advertencia para nosotros. Y el elemento sigue siendo el mismo, Señor. La confianza, la fe en ti. Así que ayúdanos a recordar esto en nuestras vidas, a prestar atención solo a ti, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dile a tu hermano, Shema, y dile su nombre.